Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente, una semana más junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis? Bien, muy contentos de recibirte como siempre en este espacio de Radio Sefarat dedicado a los medios de comunicación, a analizar las noticias, las informaciones que nos traen los principales medios en español, no solo de España, por supuesto, también en Latinoamérica, pero esos medios que, tienen una gran audiencia, que son referentes en sus países y que muchas veces cuando informan de Israel, ya lo saben, no son del todo honestos, no tienen la imparcialidad necesaria para considerarse un gran medio de comunicación. Al menos es como lo vemos nosotros y como se lo vamos contando semana a semana. Masha, vamos con lo que ha dado de sí esta semana, en este caso con una noticia que dimos aquí, por supuesto, que nos habla de esa ley para regular las donaciones a las ONGs en Israel. Es un tema delicado, vamos a explicarlo un poquito primero, si te parece, y luego hablamos de qué es lo que ha pasado en Israel. Por cierto, una ley aprobada con bastantes discusiones en el Parlamento israelí. Sí, es una ley como mínimo polémica. Uh-huh. No ha pasado fácilmente y se acusa desde el propio Israel, sí, la oposición a Netanyahu, de haber pasado una ley. Incluso han hablado de fascista, y ha habido críticas de todo tipo. Sí. Con esto, perdona Masha, quiero decir que tampoco no veamos a Israel como un país unitario que toma las decisiones en bloque, todo lo contrario, eso para empezar. Si hay la polémica, claro. Si hay un país que precisamente no toma una decisión sin que haya discusiones y debates y polémica, claro, es Israel, precisamente. Israel, la polémica es eterna. El otro día tengo un amigo israelí que me preguntaba por las elecciones en España y decía, sí, es que no se puede formar coalición porque hay varios partidos. Me decía, ¿pero a qué estáis acostumbrados vosotros? Claro, a mayorías absolutas. Eso es lo que estamos acostumbrados en España, cosa que en Israel, complicadísimo. Sí, ahora que también es cierto que hay un grado de crispación muy grande en la sociedad israelí y que se ve reflejado en la Knesset, porque para eso la Knesset es un reflejo de la sociedad. Claro. El caso es que esta ley, que pasó por ahora mismo no tengo los números, pero por muy poquita diferencia de votos, ha creado una gran indignación fuera del país también, cosa que me encanta. Yo creo que Israel debe ser el único país del mundo donde todos los otros países hablan de ello, juzgan cuáles son las leyes de transparencia de las organizaciones en ese país. Pero bueno, sí, es curioso porque hay otros países que que su movimiento democrático es pequeño. Pero también es verdad, Masha, que seguramente Israel sea uno de los países con mayor número de ONGs dentro de sus fronteras. Sí, seguramente. La verdad es que no, esto es una pregunta muy buena. En relación con el número de habitantes, quiero decir, porque es un país pequeño. Sí, me imagino que habrá como 3 ONGs por habitante en Israel. Pero no, la verdad es que es una muy buena pregunta, no lo sé, pero debe haber muchas. Sí. Muchas. Y uno de los temas que la ley que ha pasado por la Knesset quería hacer es regular la financiación de estas ONGs. ¿Y por qué? Porque hay ONGs que se financian con dinero estatal de otros países, pues como Breaking the Silence o B'Tselem. Son organizaciones no gubernamentales que sacan dinero no de bolsillos privados, sino de estados. Es decir, España da dinero como Estado con los fondos estatales a Breaking the Silence, que de hecho creo que España es uno de los países que más da. En cualquier caso, esto es lo que se ha querido regular. Entonces, hay titulares, como el del País, que dice: Netanyahu saca adelante una ley dirigida contra las ONGs israelíes que critican la ocupación. Vale. Esto es incorrecto. No es contra las que critican la ocupación, es una ley dirigida a aquellas organizaciones no gubernamentales que se sustentan con dinero extranjero, con dinero que tienen más del 50% de dinero estatal de otros países. No entro a juzgar la ley, o sea, no tengo una valoración de si es buena o es mala, pero esto es lo que es. ¿Qué ocurre? Que efectivamente las ONGs de izquierdas o las ONGs críticas con la ocupación se van a ver más afectadas, porque las ONGs
que apoyan la colonización, por ejemplo, suelen tener apoyos no estatales, sino privados. Entonces, esto es lo que le reprochan a esa ley, que solamente, tal y como ha pasado, las que se ven afectadas mayoritariamente son aquellas que son críticas con la ocupación. Con lo cual, tiene sentido que se plantee la polémica por ahí, pero no se puede decir que la ley va dirigida contra ellas, va dirigida contra una vez más, contra las organizaciones que se financian con dinero estatal de otros países. Por el lado israelí se justifica, o digo más israelí, por el lado de Likud o de Netanyahu, se justifica diciendo que en qué medida, en qué país, por qué hay un problema si lo único no se está prohibiendo, simplemente se está pidiendo una transparencia para saber qué dinero está financiando. Y si hay estados que financian y tienen una agenda política en Israel, pues ellos consideran que es importante que se sepa. Insisto, no entro a juzgar la ley, pero no es dirigida contra las ONGs que critican la ocupación. Claro, hay que precisarlo, porque evidentemente la lectura del país es superficial, no lo plantea como es, como tú bien nos has dicho. Por cierto, que quiero destacar también una cosa que tiene que ver con ese artículo. Había una fotografía que acompañaba la noticia, y la fotografía era de militares en Hebrón. O sea, una ley en la Knesset y la fotografía es de militares. Bueno, ya podrían haber elegido. Sí, podría haber otra foto más adecuada. Sospecho que esta ley puede que dé más que hablar. Sí, seguramente hablaremos más de eso, porque además nosotros también hemos hablado mucho aquí de cómo los periodistas, las fuentes a las que acuden suelen ser ONGs precisamente, algunas de ellas muy, digamos, muy no me sale la palabra. Ideologizadas. Eso es, y es bueno, también no es que no sea una fuente válida, pero es verdad que a veces creemos que hacen falta más fuentes, porque solamente una fuente de una ONG de este tipo pues no es suficiente para abarcar toda la información, ¿no? Es un poco lo que hemos venido diciendo en todos estos años, ¿no? Sí, bueno, y básicamente es lo que dicen todos los códigos periodísticos. Bueno, o sea, no es que sea una cosa, no es cosa nuestra. Que cosa nuestra, es que eso es el periodismo, contrastar las fuentes, contrastar la información, buscar otras visiones, pero bueno, eso ya sabemos que en este caso brilla por su ausencia. Claro. Bueno, dejemos el tema de las ONGs y establezcamos un ejercicio de comparación. ¿Entre quiénes, Masha, y sobre qué tema? Bueno, varios medios hicieron eco de la noticia sobre la petición de la familia de Mohamed Abu Khair, que fue asesinado en el 2014 por 3 israelíes, y la familia pidió que derribaran las casas de las familias de los 3 asesinos, y dijeron que igual que Israel lo hace con las casas de los familiares de los terroristas palestinos, que debe hacer lo mismo con la de la familia de este judío que asesinó, de estos 3 israelíes que asesinaron al joven Abu Khair. Bien, la noticia está bien, lo que pasa es que no hay un contexto de manera queda una especie, sugiere la arbitrariedad israelí en ese sentido. Y habría que aprovechar, y hemos querido poner ciertas cuestiones en contexto. Una, Mohamed Abu Khair ha sido incluido en el memorial de las víctimas de actos terroristas. De hecho, el nombre de Mohamed Abu Khair fue incluido en el memorial de víctimas de actos terroristas en el Cementerio Nacional de Herzl, del Monte Herzl, pero la familia pidió que se retirara su nombre. Israel condenó el asesinato, lo calificó directa y claramente de acto terrorista, se juzgó el crimen. Uno de los perpetradores de 17 años ha recibido una pena de cadena perpetua, el otro una pena de 21 años, el tercero está aguardando aún una evaluación psiquiátrica. Y cuando hablo de poner en contexto, sería interesante ver qué ocurre en el lado palestino cuando se habla de terrorismo. A través de los medios oficiales de comunicación, a través de sus líderes políticos, a través de los líderes religiosos, pues la autoridad palestina está teniendo una actitud completamente diferente. No hay condena, sino que hay incluso una incitación, en muchos casos, contra los judíos o los israelíes. Por ejemplo, se honra, se glorifica a los terroristas palestinos desde el lenguaje, por ejemplo, se refieren a ellos como mártires, se los glorifica, se
se emplea el mismo lenguaje que el terrorismo, se les pone nombres de calles, nombres de torneos deportivos, en fin, hay ceremonias de bienvenida a presos, gente que ha matado, que ha sido juzgada por asesinatos. Bueno, pues todo esto es lo que se hace del otro lado. Entonces es interesante, obviamente el tema de las casas, una vez más, no, como dije en la noticia anterior, no entramos a juzgarlo, pero lo que resultaría importante es que también los medios, cuando se hacen eco de estas denuncias, se hagan eco de las del otro lado. Cuando Israel una y otra vez habla de la incitación al odio, habla de los salarios mensuales, por ejemplo, que reciben algunas familiares de los atacantes, o incluso algunos de los atacantes. Mira, ya utilizo incluso esa terminología de atacantes. Sí, sí. En fin, que volvemos a hablar de una rápida condena cuando hablamos de la noticia desde una perspectiva, pero olvidamos poner en contexto cuál es el tratamiento que se le da al terrorismo en un lado y en el otro. Otro tema importante también, para juzgar a todos por el mismo rasero es difícil, lo sabemos, pero es lo que les podemos pedir y se lo exigimos, ya que son grandes medios que precisamente ellos siempre anuncian su grandeza y entonces pues, se la exigimos, ¿no? Yo creo que es lo que hay que hacer con todos estos medios de comunicación. Siempre atentos a ustedes, queridos oyentes, mándennos artículos a redaccion@radiosefarad.com, pónganse en contacto también con la gente de Revista de Medio Oriente a través de revistamo.org si ven que se han descubierto algún artículo, alguna noticia, alguna información y consideran que no es una información correcta, no es una información fidedigna. Nada más, Masha, no sé si quieres añadir algo más o nos despedimos ya para la semana que viene. Pues vamos a despedirnos ya para la semana que viene, que hace calor y que la gente querrá disfrutar del veranito. Seguro. Muchas gracias, Masha, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande.